Vamos a ir entonces a la palabra del Señor, segunda a los Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. ¿Ya? Solo para el inicio, nos ponemos en pie, los que puedan ponerse en pie. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Y leo como estoy autorizado, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo del Señor, y dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Glorificamos al Señor y toma asiento. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Por lo general, cada vez que nos aproximamos a este pasaje de la Escritura, nos centramos en lo final y hablamos de bastarnos de la gracia del Señor. Siempre hablamos de bastarnos de la gracia del Señor. Sin embargo, hoy día, porque me recuerdo que tiempo atrás algo habíamos estudiado de esto, más que centrarme en el aspecto de bastarnos de la gracia del Señor, que igual va a ser una parte del mensaje, me quiero centrar en el aguijón. Me quiero centrar en el aguijón. Y repito por tercera vez, me quiero centrar en el aguijón. De tal manera que el Señor dentro del día me decía: ese es el mensaje. Y como me gusta confirmar, previo a predicar, en la coordinación me quedó claro que este es el mensaje. Este es el mensaje. Entonces quiero titularlo: la bendición del aguijón. La bendición del aguijón. ¿Cuál es el contexto? Si usted observa, y aquí le voy a pedir a la pastora que me ayude, Reina Valera 1960, que es la versión más usada, sobre todo por nuestro lado pentecostal, tiene el subtítulo y dice: el aguijón en la carne. El aguijón en la carne. Y cada vez que hablamos de un aguijón, lo vemos como algo negativo. Lo asociamos a una enfermedad, una dolencia, algo que nos aqueja. Pero fíjese cómo enmarca, cómo pone el contexto, Palabra de Dios para Todos, que es una versión muy sencilla, muy popular y un lenguaje muy claro. ¿Cómo dice el pastor Amada? El subtítulo, por favor. Una bendición en la vida de Pablo. Léalo o no. Una bendición en la vida de Pablo. Mire, el aguijón en la carne era una bendición en la vida de Pablo. Yo me atrevo a decir que muy pocos, me incluyo, asociamos un aguijón, una enfermedad, un problema, una situación negativa como algo beneficioso y algo que es una bendición. Pero pasa que Pablo el apóstol, después de Juan el Bautista, ha sido el hombre más extraordinario que se ha levantado en el Nuevo Testamento. A nuestro Señor Jesús hay que dejarlo en un nivel totalmente ajeno, porque Él es 100% hombre, 100% Dios. Pero Él dijo del Bautista: no se levantará de mujer otro hombre como Juan. Pero Juan es más pequeño que el más pequeño del reino. Pero Pablo no se queda atrás. De los 27 libros y de las muchas cartas del Nuevo Testamento, Pablo se le reconocen 13 cartas. Yo quiero que usted entienda esto. La mitad del Nuevo Testamento, Dios usó a un solo hombre para que se conformara. Entonces Pablo fue un hombre tremendamente eminente, un hombre muy importante en muchos aspectos. Y a Pablo en el capítulo 12, en el inicio, él habla en tercera persona, pero se ve que era muy humilde, porque en realidad a él le ocurrió esto. Él fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas tan grandes que no era el hombre digno de hablarlas.
Entonces yo cuando en redes sociales por ahí veo que estuvieron 5 horas en el infierno, 10 días en el cielo y un montón de cosas, ya comienzo a cuestionar un poco. Escúcheme bien. Sé que hay experiencias tremendas y profundas con Dios, donde podemos interactuar con ángeles, donde podemos interactuar con demonios y el Señor reprenda al diablo, donde podemos tener cosas muy profundas con Dios. Pero hay cosas que hay que tener en la intimidad con Dios. ¿Ya? Es lo mismo que no podemos nosotros divulgar nuestra intimidad familiar, nuestra intimidad de pareja. Tenemos que ser cautos. Acá, Pablo comienza diciendo que fueron tan grandes las revelaciones que no le fue dado al hombre expresarlas. Sin embargo, comienza a hablar que Dios puso un aguijón en su carne. Yo quiero que me escuche bien. Fue Dios el que puso ese aguijón en su carne. Por eso acá dice de una forma, dice el aguijón en la carne, pero bajo el enfoque de esa otra Biblia, dice que era una bendición en la vida de Pablo. Entonces comienzo con este principio. Lo que parece negativo para usted o para mí, viniendo de la mano del Señor, siempre es algo bueno y positivo. Yo haría la pregunta, levante su mano en la casa de oración, ¿quién no tiene un aguijón en la carne? ¿Alguien tiene un aguijón en la carne? ¿Hay alguien que tiene alguna enfermedad? ¿Se da cuenta? ¿Alguien tiene alguna aflicción? ¿Alguien tiene algún problema? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene algún temor? Y podríamos estar horas quizás, y me atrevo a decir que casi todos estaríamos con la mano arriba. Porque alguien podrá decir, ¿y el pastor tiene algún temor? Claro. ¿El pastor tendrá alguna duda de algo? Por supuesto. ¿El pastor tiene algún proyecto a futuro? Sí. El tema es que todos nosotros en distintos niveles tenemos que aprender a descansar en el Señor. A descansar. Ahora, casi me atrevo a decir que el más pifiadito en la casa de oración es el pastor. Porque ninguno de ustedes le falta un ojo, ¿o sí? ¿A quién le falta un ojo de ustedes? Pero aquí está su pastor. Y me quiero poner, no como ejemplo, sino que presentarlo de esta manera el mensaje. En mi vida espiritual, cuando llega el momento que Dios decide quitarme un ojo, aunque lo tengo, me lo cegó, fue en un momento en el cual estaba viendo mejor que nunca. Cambio de lente de contacto, recién llegado a la zona cercana a Constitución, donde teníamos más de un año. Voy a un control médico a Temuco, me cambia el lente de contacto y estoy viendo espectacular, mejor que nunca en mi vida. Contento, gozoso, en pleno centro de Temuco, voy caminando y el Espíritu Santo me habla a voz audible y me dice, te voy a quitar un ojo. Y yo le digo, amén, Señor, sin meditar el amén. ¿Cuánto corto no pasaron 3 días? 4 días máximo, y en un accidente grave que tuvimos, un golpe muy fuerte en la cabeza, apenas me doy el golpe, el Espíritu Santo me dice, te lo dije. Al mes siguiente y hasta la fecha, se acabó la visión en ese ojo. Y sería ahondar mucho, pero la pastora fue testigo en primera fila de la situación. Un médico tratante, por mutual, de mi otro ojo, porque el tema de mi ojo yo me identifico mucho con Pablo, una historia muy larga, solo digámoslo así, si hoy por hoy veo es porque Dios es un Dios de milagros. Cuando ese médico tratante se dio la posibilidad de que me interviniera el ojo afectado con ceguera total, dio unas palabras terribles de sentencia, donde la pastora aquí presente terminó llorando. Le dijo, mire señora, no se haga muchas expectativas porque de aquí a un tiempo va a tener un esposo ciego. Literales palabras. Ahora yo entiendo el corazón de mi esposa, se dolió. No crea que yo no me dolí, pero lo único que dije en mi corazón y le dije al médico está en manos del Señor. Soy un hijo y un siervo de Dios y Dios sabe lo que va a hacer conmigo. Ahora, ¿por qué apunto a esto? Porque al igual que Pablo, más de una vez le dije, Señor, sáname. Señor, necesito la vista.
Señor, tú sabes que es mi herramienta de trabajo para lo que tú me llamaste. Y le decía, Señor, ¿cómo es esta contradicción? Si en el momento que tenía mi vista buena y yo pensaba que tú me la habías arreglado para poder servirte de mejor manera, ahora me quitas un ojo. ¿Cómo lo puedo hacer? Y comenzaron las preguntas, comenzaron la interacción, comenzó el ayuno, comenzó la oración, comenzó el clamor, comenzó la angustia. Nada de respuesta, cero respuesta. Por ahí venían ciertas revelaciones, algunas de dudosa reputación y otras un poquito más cercanas a la verdad, donde veían que el Señor me cambiaba literalmente los ojos. Y yo nunca voy a cuestionar más allá y dejo las cosas en manos del Señor. Pero los directos afectados, quien habla y la pastora, sabíamos que la historia era diferente. Y llega un momento dado que, al igual que Pablo, un día de oración profunda, el Señor me dijo, no me pidas más. Cuando estábamos en el castaño, no me pidas más que te sane. Y en pleno tiempo del castaño, muchas revelaciones a favor, y Dios ya me ha dicho, nada, bástate mi gracia. Amén. Pero después pasé otra secuencia. Los por qué. Los por qué. ¿Por qué, Señor? Esto es injusto. ¿Por qué, Señor? Si he tratado de hacer tu voluntad, me he esforzado. Tú has visto. ¿Por qué? Y veo que otros no te sirven con el mismo anhelo. Veo que otros no tienen la intención que está en mi corazón. Y los veo bendecidos, los veo tranquilos y los veo sanos. ¿Por qué, Señor? Y le lloraba al Señor. Lágrimas amargas. Y en momentos dados, amada iglesia, no había respuesta. Y comenzó un aguijón en mi carne. Un aguijón ya no de la vista, sino un aguijón contrario, en donde comencé a guardar un cierto nivel de desconformidad, de ver que había una injusticia, de ver que esa situación me estaba carcomiendo por dentro. Hasta que llega un día que el Señor en esas oraciones me confronta directamente y me dice, ¿acaso no me has conocido a través del tiempo? ¿Acaso consideras que soy un Dios injusto? Y tuve que decirle, no, Señor, tú eres justo y eres perfecto. Y me dice el Señor, no he puesto algo negativo en tu vida, puse una bendición en tu vida. Porque en la medida que te voy quitando los ojos físicos, te voy abriendo los ojos del Espíritu Santo, es su nombre. Oh, bendito es su nombre. Llega un momento dado, hace un tiempo atrás, poco más de un año a la fecha, nuevamente sentí que me estaba literalmente ya quedando ciego. Me costaba muchísimo poder estudiar la palabra. Y me dolía mi corazón. Y llegué a pensar que las palabras de aquel médico iban a ser una realidad. Y le decía a la pastora, preparémonos. Porque quizás va a llegar el día que tú vas a tener que leer lo que está guardado en mi corazón. Y le decía al Señor, lo único que te pido, si me vas a quitar la vista, permite, Señor, que acumule lo más que pueda de Biblia aquí. Ojalá poneme toda la Biblia aquí en la mente, para que pueda predicar y exhortar tu palabra. Y la pastora, dándome ánimo, me decía, si llega a ocurrir eso, yo voy a estar ahí al lado tuyo. Bendito el Señor por la ayuda idónea. Amén. Pero sin embargo, el Señor me dice, yo te voy a recuperar tu vista. Amén. ¿Y de qué manera? No teníamos idea. Permitió una operación. Cuando el pastor está cayendo a ser operado, mi hermano grave con COVID, interviniendo ahí, también la salud de mi hermano. Dolor doble. Angustiado decía, Señor, justo ahora que tú me estás operando, la ovejita que tenemos está enferma. Su niña, bebé, su esposa ahí. ¿Cómo va a ser esto, Señor? Por ahí llegaban algunas llamadas impertinentes. Ustedes no se han preocupado de esa oveja. No sabían lo que estaba ocurriendo. Extraordinariamente, los médicos hasta el día de hoy no saben qué pasó. Salió mucho mejor de lo que pensaba la expectativa de la operación. Y le puedo resumir de esta forma.
El ojo que me quitó acá, lo puso en el otro lado del Señor. Gloria a Dios. Para gloria de Dios. Ese es el Dios cual sirvo, el cual creo, el cual alabo y al cual le debo todo lo que soy. Ahora, avancemos en esto. Yo por mucho tiempo consideré ese aguijón una injusticia. Algo que no venía de la mano de Dios. No podía ser que, conociendo el carácter de Dios, que es un Dios justo, permitiera eso. El asunto en cuestión es este, y guardando toda proporción, a llamados radicales, a unciones poderosas de Dios, es necesario que el hombre y la mujer de Dios sean equilibrados. Pablo recibió mucho de Dios, y el corazón humano, que es perverso y engañoso, tiende a apartarnos del camino correcto. Pablo entendió que este aguijón en su carne era una bendición para su vida, porque el llamado que tuvo fue tan alto, lo que alcanzó de parte de Dios fue gigantesco, que si Dios no tenía ese aguijón, Pablo habría entrado en orgullo, en vanagloria y en soberbia. ¿Cómo está el orgullo en su corazón, iglesia? ¿Hay vanagloria en su vida? ¿Hay orgullo en su corazón? ¿Se siente digno de algo? Déjeme decirle algo de parte del Señor. Ninguno de los que estamos aquí en la casa de oración somos dignos de nada. Pero a Él le plació, de millones de seres humanos, considerarlo a usted y a mí para que ahora seamos algo en Él. Mire, esto del aguijón es muy interesante. No se olvide que cuando Dios llama a Pablo camino a Damasco, aunque Reina Valera puso, el escritor de esta versión agregó esto, porque no está en los textos originales, cuando le dice, dura cosa te es dar patadas o coces contra el aguijón. ¿Sabe lo que es el aguijón? La picana. Manuel, usted que también es del sur, la picana, la garrocha, a los bueyes. ¿Ve que es un coligo largo, con una puntita, un clavito? ¿Para qué sirve eso? A ver. Picanear al buey. La hermana decía algo del yugo. Hay dos elementos. El yugo es para conducir, pero la picana es para que persevere. La picana es para que avance. Y si el buey está porfiando y no quiere sujetarse al yugo, con el picanazo tiene que entrar en surco. Tiene que avanzar, interesante. Exacto. O sea, podríamos decir que junto al yugo la picana son fundamentales para que el buey ejerza su trabajo. El asunto en cuestión era que antes de conocer a Cristo, Pablo estaba dando patadas a esa picana, al igual que un buey tirando patadas hacia atrás. ¿Quién se lastima cuando vamos en contra del Señor? Pregunto abiertamente a cualquiera. ¿Alguien en la casa de oración hoy cree capaz de poder vencer al Cristo de gloria? ¿Vamos a ser capaces que nuestra voluntad sea mayor que la del Señor? Le digo a todos acá, conozco un Cristo que donde pone el ojo, pone la bala. Él nunca se va a equivocar en los llamados, ni a quién escoge, ni por qué. Fíjese, ahora el aguijón ya no era lo que Pablo golpeaba con el pie, sino que ahora Dios iba a poner un aguijón en su carne. ¿Cuántos cristianos a veces ayunan, oran, reprenden y hacen un montón de parafernalia y cosas para echar fuera una enfermedad? ¿Cuántos se han detenido a pensar? Hablemos de enfermedades. Que esa enfermedad viene de la buena mano del Señor. Y ahí nos quejamos. Señor, ¿por qué has puesto esta enfermedad en mí? Quítala, Señor. Otros un poquito confundidos. Te reprendo, Satanás. ¿Ah? Aquí Pablo entendió esto. Y lo voy a leer y la pastora lo va a confirmar allá. Primero dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea, Pablo dijo, no quiero que se me infle el pecho de orgullo. Me fue dado un aguijón en mi carne. Y esta parte es bien interesante.
un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea, este aguijón era una bofetada de Cristo a la vida de Pablo por medio de un ángel del enemigo. ¿Qué dice allá? No quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Por eso el Señor me dio una dolencia, un mensajero de Satanás enviado a torturarme para que no me vuelva demasiado orgulloso. Amén. ¿Se da cuenta el lenguaje claro? Ahora, era un mensajero de Satanás, pero ¿quién lo envió y quién lo permitió? Nuestro Dios. ¿Qué dolencia? No se han puesto de acuerdo los eruditos bíblicos. Pero me atrevo a decir que lo más probable es la secuela de la ceguera cuando Cristo llegó a la vida de Pablo. Muchas veces contradictoriamente, el hombre entre más ciego físicamente está, más ve en lo espiritual. A Pablo le ocurrió eso. Dios tuvo que cegarlo. Cristo tuvo que dejarlo ciego por 3 días. Y lo dejó ciego en lo físico para que ahora comenzase a ver a la luz de la Escritura quién era Pablito. Y aprendiese del Dios real de la Escritura. Y fíjese que este aguijón le llaman un mensajero de Satanás. Literalmente lo busqué en los textos originales en cuanto a el idioma original. Aquí literalmente dice un ángel de Satanás. Mensajero es ángelos, un ángel de Satanás. O sea, y lo busqué más profundamente y se refiere a esto. Un tipo de ángel guardián de parte de Dios, pero del lado del enemigo, que lo guiaba a hacer lo correcto, lo guiaba a hacer lo preciso, lo guiaba a perseverar, aunque él no quisiera. Aunque él no quisiera. Entonces yo quiero que usted entienda algo. Si tenemos un aguijón de enfermedad en nuestra vida, es una bendición, no es una maldición. ¿Por qué toco este punto? Y también a los hermanos que están en YouTube. ¿Por qué? Porque hoy por hoy hay una teología que dice y asocia la prosperidad, el éxito, la bendición del cristiano solo si está fuera de la pobreza y solo si está fuera de la enfermedad. Se dice que el cristiano pobre y enfermo es un cristiano bajo maldición. Y eso es falso. Porque el más pobre, y que se hizo más pobre que ninguno, fue Cristo. ¿Qué dijo él? Las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo pregunto, ¿alguien tiene una cama? ¿Hay alguien de aquí que no tenga dónde recostar la cabeza? Mi Cristo tuvo mucho menos que nosotros. Ahora, ¿por qué lo hizo? Por amor de usted y de mí. Por lo tanto, ahora tenemos que entender que hay momentos dados de procesos. Hemos pasado procesos de pobreza. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos visto momentos dados que la cosa se ha puesto complicada. A veces ha escaseado la comida. A veces tener un billetito en el bolsillo nos hace sentirnos gente poderosa, porque al menos nos alcanza para comprarnos un pan. A la inversa, hemos pasado procesos también de bonanza económica. Hemos pasado procesos de buena salud, pero hemos pasado procesos de enfermedades. Ahora, si yo preguntara ya para ir cerrando, levante su mano a quien le gusten los problemas. ¿A alguien le gustan los problemas? Pero ¿sabe usted que son necesarios incluso? Dios va a permitir incluso procesos difíciles para que seamos fortalecidos. Y en el caso de este aguijón que tenía Pablo, era realmente casi un ángel guardián que estaba ahí, que estaba constantemente 24/7 y 365, para que cuando Pablito dijese, yo soy el gran apóstol, le diese una bofetada santa en la cara y le dijera, mira, tú no eres nadie ni nada si no es por Cristo en ti. Ahora, ¿habrá alguien más grande que Pablo aquí en esta hora? Ninguno.
Si pasó con Pablo, ¿por qué nosotros nos quejamos muchas veces? Voy a ir cerrando y quiero que la pastora me lea solo esta parte ahora. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué dice allá? Le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esa dolencia, pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Amén. ¿Se fija? Aquí esta historia en el Evangelio no es del más grande, del más inteligente, del más fuerte, del más capaz. Es de aquel que ha entendido que la fuerza, la capacidad, viene de parte de Dios. Ahora, que nuestra dolencia, si es una enfermedad, si es un problema, si es una situación conflictiva, que no sea impedimento para avanzar. Yo quiero cerrar con esto. Lo que esté sobre usted y sobre mí, respecto a cualquier tipo de dolencia, que sea una excusa o sea una herramienta para avanzar más y más con corazón humilde. Ya no es tiempo de queja. ¿Tenemos alguna enfermedad? No nos quejemos. ¿Tenemos un problema? No nos estanquemos. ¿Tenemos una situación difícil? Avancemos. Y Dios se hará grande en medio de nuestras necesidades. Glorificamos al Señor y cerramos la palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.